Muy buenos días, Sargento Luis Iglesias López. ¿Cómo estás? Gracias por atender la llamada del respeto. Muy buenos días, Pablo, y un placer poder colaborar con el respeto, por supuesto. Bueno, el sargento Luis Iglesias está destinado actualmente en la fragata Numancia, en la base naval de Rota, y ejerce como jefe de pelotón de 15 rastreadores en la misma base naval, por una colaboración que está llevando a cabo la defensa española junto con la Junta de Andalucía. Y bueno, pues el sargento Luis Iglesias López, como decía, es uno de esos jefes de pelotón. Luis, ¿cuándo habéis empezado a llevar a cabo esta función? Pues nosotros fuimos activados hace 2 meses la semana que viene, y en concreto mi centro de llamadas lleva ininterrumpidamente 7 semanas operando ya. ¿Existía ya alguna sección del ejército ejerciendo este tipo de rastreos? Creo que había algo en San Fernando, pero no tengo información concreta. Pues sí, estaban ya rastreando. De hecho, nosotros cuando nos formamos hicimos unas jornadas intensivas con la Unidad Militar de Emergencia en Sevilla, en Morón, donde ellos ya operaban para Andalucía. Uh-huh. Y Madrid me consta por compañeros que ya estaban activados en diferentes comunidades autónomas. Va un poquito, según lo han requerido en comunidades autónomas, la entrada o no del ejército. Claro. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos rastreadores crees o estimas que podemos tener en España ahora mismo del ejército llevando a cabo estas funciones? Uy, esa es una pregunta que de hecho la he intentado consultar antes de que hablásemos, y sí. Puedo dar el exacto de Andalucía, que en concreto son 12 secciones las que hay ahora mismo activadas, en las cuales hay 30 rastreadores en cada una, o sea, somos 360 son rastreadores, y luego estamos los mandos, que básicamente somos 36 suboficiales y un sanitario, que es un oficial de cuerpos comunes que se encarga del asesoramiento sanitario, y un oficial del cuerpo general o diferentes cuerpos por cada sección. O sea, en teoría somos 400 más o menos en Andalucía. Uh-huh. Y todas esas secciones están bajo el mando de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que corresponde a la FUTER, ¿no? Sí, aunque lo que es la misión, que se llama Baluarte, sí. Se dirige y se manda desde el EMAT, que es el Estado Mayor de la Defensa. Vale. Y luego está subdividido, sí. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, si te parece bien, Luis, quería dar las gracias al suboficial de la Armada Española, José Moreno, porque él es el que me pone en la pista de tu persona, y también a la Oficina de Comunicación Social del Gabinete del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, del Cuartel General de la Armada, porque nos ha dado permiso explícito para poder entrevistarnos, si no, no lo podríamos haber hecho. Así que muchísimas gracias tanto a la Oficina de Comunicación como, por supuesto, a José Moreno, que me ha estado echando una mano para conseguir esta entrevista, que llevo bastante tiempo detrás de ella. Luis, por comenzar hablando de la formación, lo has mencionado brevemente. ¿Qué formación habéis recibido para llevar a cabo estos rastreos? Pues vamos a partir de un poquito, salió todo esto, antes de hablar en concreto de la formación, salió un poquito de manera inesperada, se solicitó esta figura militar, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, unos mensajes a las unidades en que se designase cierto personal y se realizaba un curso online. Tengo constancia, además por mi compañero José Moreno, de que algunos habían realizado un curso con el Ministerio de Sanidad de 4 semanas online, que se divide en 5 módulos. Ese mismo curso es el que el Defensa adaptó a nosotros, y lo primero que hicimos fue un curso online de 5 módulos. Después de hacer ese curso online, hemos ido a hacer unas jornadas a Morón. Uh-huh. En las jornadas hemos ido los mandos, tanto del cuerpo general de todos los ejércitos como del cuerpos comunes, los sanitarios.
Perdón con la mascarilla esta, se me queda un poco... No, es que es muy difícil porque la gente dirá, Luis está tocando la mascarilla, pero es que al hablar es muy difícil que no se mueva. O sea, que te agradezco el esfuerzo, Luis. La de la unidad, y lo intento para que el micro pueda... Claro, es complicado. Veo que estáis, bueno, ahora me cuentas sobre el entorno en el que estás, pero nos contabas que habéis tenido unos módulos de formación online principalmente y que luego los mandos habéis acudido a Morón. En Morón hemos hecho lo que llamaron, con anglicismo, train the trainers, ¿no? Que era formar a los formadores. Formadores de rastreo. Ahí fui primero con José, fui con otros oficiales y suboficiales, y los comandantes de la UME, junto con los suboficiales que ya estaban activados y el capitán y el teniente médico de la UME, nos formaron de, oye, os vais a encontrar esto, fueron muy al grano. Fueron unas jornadas intensivas y, ¿qué voy a decir? Nosotros nos quedamos un poquito con incertidumbre de realmente dónde estábamos entrando a jugar y necesitábamos un poco verlo, pero ahí fue como un aviso. Y luego ya hicimos unas jornadas a nivel interno en la Armada con los que habíamos acudido a Morón y digamos que requiriendo información a otros compañeros conseguimos autocompletar la formación. Y hicimos aquí una semana entera, empezamos a traer a los rastreadores, a tocar la aplicación a través de la que trabajamos y luego solicitamos auxilio externo para matizar algunas áreas. Fueron las siguientes, vino una teniente psicóloga a formar en capacidad comunicativa a los rastreadores. Vino un comandante jurídico a darnos unas charlas de legislación, que es de las cosas que más me ha sorprendido a mí respecto a la obligación que tiene el ciudadano y lo que tiene que saber el militar a la hora de llamar. Luego también vino a darnos la autoridad sanitaria unas charlas acerca de un poquito conceptos generales, pautas y demás a dar a los ciudadanos, y luego entramos en acción nosotros, que lo que hicimos fue establecer el centro de llamadas. Creo que podría resumir que esa es la formación que hemos recibido antes de operar. Me imagino que, bueno, dentro de esos conocimientos adquiridos, pues se os enseña a hacer un seguimiento eficaz de los contactos para obtener la información que se necesita, para que podáis discriminar un poco esos posibles casos. Me imagino que habréis cubierto también los tiempos de cuarentena, porque esa es una de las grandes preguntas que tiene la gente, sobre todo pues a nosotros los divulgadores nos preguntan cuánto tiempo me tengo que aislar. Yo creo que todavía sigue habiendo dudas. Me imagino, comentabas el tema de esa teniente que acudía con formación psicológica, porque habrá gente pues que tendrá un shock primero de saber que posiblemente pues que se haya contagiado, y dos, de que esa incertidumbre de permanecer en casa unos días sin poder moverse. Así que me imagino que habrá gente que reaccionará de distinta forma, y también a la hora de darles apoyo, porque me imagino que vosotros también tenéis un papel de reconfortar a las personas, de no se preocupe, esto es lo que va a pasar ahora. Me imagino que es un poco así, pero me encantaría escucharlo de tu voz. Pues todo esto era una incertidumbre tal, precisamente por eso, que los mismos que iban a ejercer de rastreadores nos planteaban escenarios, y a la teniente que decía uno, pero madre mía, ¿cómo un ciudadano te va a decir esto? ¿Cómo va a pasar lo otro? Bueno, pues luego la realidad una vez más supera la ficción, ¿no? La ficción, sí. Cuéntanos algún ejemplo, Luis, de cosas que te hayan sorprendido tremendamente. A mí me ha sorprendido tremendamente una de las cosas. Nosotros firmamos una cláusula de confidencialidad por toda la cantidad de datos personales que tratamos aquí. Y un primer precepto de todo esto legal es que nunca podemos comunicar al contacto estrecho quién es el caso índice. Claro. Nunca. Entonces nosotros hemos llegado a tener llamadas en las que estamos llamando a alguien que nosotros podemos ver por base de datos que es su hermano el que ha sido positivo. Sí. Y esta llamada, aseguro que yo no he estado en contacto con nadie porque yo solo veo a mi hermano y veo a un amigo y tal y cual. Claro, yo no le puedo decir... Es que es tu hermano, claro. Ha dado positivo. Es uno de los que más me llamó la atención al principio. Claro. Y nada, y hay que creer, hay que conseguir concienciar a esa persona de que realmente es contacto estrecho de un caso índice, darle las pautas y realmente quedarnos tranquilos, porque todo eso hay que dejarlo apuntado,
de que esa persona va a cumplir ese aislamiento. Uh-huh. Comentabas que tenéis una aplicación web, creo que ha sido desarrollada por la Junta de Andalucía, ¿no? En la que vosotros, pues, me imagino que se os facilita de alguna manera vuestra labor. ¿Cómo funciona esa aplicación? Se llama Apex, es una aplicación que lleva la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y esto, digamos que tiene varios escalones. Entonces, en un primer escalón están los centros de salud a los que se les ha creado un perfil sanitario. Digamos, en el Centro de Salud de Chiclana de la Frontera, por poner un ejemplo, pues X personas son encargadas de que todo paciente que va dando resultado positivo en una prueba, se lo comunico y acto seguido lo cargo en esta aplicación. Ahí empieza la labor de nuestro centro de llamadas, que es todos los casos diarios de esas personas comunicadas ya como positivos, es a la persona que vamos a empezar a llamar nosotros. Una vez nosotros finalizamos el rastreo con contactos estrechos, sin ellos con mayor o menor dificultad, volvemos a cerrar el caso. Y ya pasa a los epidemiólogos, que además han realizado a este paciente una encuesta de epidemiología con una serie de preguntas. Estos epidemiólogos, en base a la complejidad que le vamos dando nosotros al caso, que puede ser alta o baja, volverían a la rueda del principio. Designo quién debe ir a hacerse una prueba al centro de salud para volver a generar unos contactos índices, y claro, todo esto va dependiendo de lo que epidemiología valora, si son colegios, residencias, si es una persona que hace una vida muy normal. Claro. ¿Vosotros tenéis algún tipo de cuestionario fijo o es tu propia iniciativa la que se tiene que adaptar a esa llamada? Porque me imagino que os encontraréis multitud de casos distintos en las que una persona posiblemente no recuerde absolutamente nada, ni con quién ha estado, ni a dónde ha ido, y otros casos, pues gente que tendrá mejor memoria o lleva un control o restringe bastante sus movimientos, ¿no? Me imagino que veréis una panoplia de circunstancias muy variada. Pues efectivamente, a ver, nosotros tenemos pautada una cosa que hemos llamado entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad no todo el mundo va a contestar en base a un guión, pero sí tenemos una matriz, es decir, nosotros tenemos unas entrevistas, de hecho, tanto hay una entrevista como una lectura obligatoria antes de llamar a nadie, tanto al caso índice como al contacto estrecho se diferencia. ¿Qué pasa? Que luego tanto el rol de la persona a la que llamamos como el rol de nuestros rastreadores es muy diferente. O sea, yo tengo rastreadores, ¿no?, que, como digo, pues que acaban emocionados incluso ver que la otra persona está disfrutando de la llamada y que son muy abiertos y muy cercanos y tal, y los hay otros que son para llamadas a lo mejor más serias, de gestión de un centro, de tal, de cual. Entonces es muy variopinto, pero sí, siempre hay que seguir un patrón, sobre todo porque hay que decirle a la persona que todo esto es confidencial, que el cometido es por un bien común y que por supuesto que necesitamos esa ayuda, que por favor nos la dé y que esto es para un poco el bien nacional, ¿no?, o mundial en este caso. ¿Cuántos, si tuvieras que hacer así a vuela pluma un porcentaje de cooperadores versus personas que no cooperan, cómo sería ese porcentaje, Luis? Un porcentaje de cooperadores muy alto. Esto creo que a lo mejor es una opinión de mi centro, de mi experiencia aquí. Sí, yo creo que me atrevo a decir que el 90% de la población, la mayoría de las llamadas, es cooperadora y abierta. El 90% yo diría que es cooperadora y abierta. Y el 10% que a veces es un poquito reacia a la llamada, hay incluso muchas veces que les podemos llegar a comprender, porque esto es una llamada desde un centro de llamadas. Hay gente que nos ha preguntado si era una broma, reiteradas veces. Entonces ese 10% muchas veces, que es cuando entran las formaciones psicológicas, hay quien sabe disuadirles, quien sabe repetir la llamada a la media hora, venga, le voy a dar un margen de tiempo, hablamos ahora en un ratito, hay que ser más paciente. Pero entre el 90% colaborador y 10% un poquito más complicado, creo. Luis, tú comentabas hace escasos segundos que habíais también recibido información a nivel legal porque bueno, me imagino también que os habréis encontrado algún caso en el que los que tenéis que conocer
qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, ¿no? Porque me imagino que ayer me comentaba, fíjate, un doctor, me comentaba ayer el doctor que estaban intentando ponerse en contacto con una persona que sabían que era un caso positivo y que la persona se negaba a cooperar. ¿Cómo se actúa en esas circunstancias? Pues voy a individualizarlo, por ejemplo, en un caso que tuvimos aquí, en el que yo me encontraba con la capitán enfermero con la que estoy en el centro, y resulta que damos con un caso ya notificado de COVID, que él mismo nos dice que los contactos estrechos con los que vamos a intentar hablar no nos van a atender. Uno de ellos tiene síntomas y que además van a trabajar un domingo, todo con reparto a domicilio, un sitio al que acude bastante gente, etcétera. Bueno, como lo primero que intentamos hacer de nuevo es lo que he dicho antes, vamos a intentar disuadir, venga, vamos a intentar dar con alguno y facilitarle un poquito de información para que acabe él entrando en el juego de, joder, esto es por un bien común, etcétera, etcétera. Con esta gente costó mucho y se llegó a hacer una especie de rastreo a medias. De hecho, incluso hubo algún tono en la llamada fuera de lugar y demás. Finalmente, como no nos quedábamos tranquilos y como pudimos saber por boca de varios que una de las personas que había sido contacto estrecho tenía fiebre y había acudido al puesto de trabajo, lo que hicimos fue nosotros contactar con epidemiología. Nosotros nunca hemos estado en una lucha, por así decirlo, una controversia con nadie, ni vamos a tener ningún tipo de reto de, oiga, usted me tiene que decir por ley. Nosotros no entramos en eso, nosotros exponemos que esto es un poquito por el tema social, que es por el bien, que esto es todo confidencial, etcétera, y si no, en última instancia, elevamos la complejidad del caso a alta, notificamos todo bien y aparte añadimos un correo que mandamos en este caso a epidemiología. Y ellos ya que lo gestionan con las autoridades y los que se hacen cargo de este caso más complicado, ya sea una única persona o en este caso un establecimiento. Hemos hecho varios especiales en Radio El Respeto sobre la aplicación Radar COVID y bueno, lamentablemente la implantación parece que todavía es bastante limitada. No sé si vosotros de alguna manera podéis tener información sobre si la gente la está utilizando, si os facilita la labor de alguna forma, que si nos pudieras dar algo de información al respecto. Sí, a ver, en un principio nos solicitaban, y de hecho en la formación inicial en la UME, que a cualquier contacto que se llamase se le recomendase el uso de la aplicación Radar COVID. De hecho, el mensaje de la aplicación no salía. Pero, como bien comentas, Pablo, al ver que esto no ha salido al parecer adelante, finalmente nos dijeron que nos olvidásemos nosotros de esa parte de la aplicación de Radar COVID y no es un tema que tratemos con ninguna llamada, ¿no? Ya. Bueno, es una pena porque entiendo que es una herramienta bastante útil, pero claro, vosotros cumplís órdenes y es lo que se os ha dicho. Comentabas que la gran mayoría de personas pues son cooperadoras. Cuéntanos alguna reacción en concreto de alguien pues que te haya llamado la atención a nivel de decir, oye, decías que casi todo el mundo coopera, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción principal cuando vosotros cogéis el teléfono y llamáis a un contacto y decís, has estado en contacto con un positivo? ¿Cómo suele reaccionar la gente? Pues vamos a dividirla en dos partes la respuesta. Una es cuando llamamos, la mayoría de la gente a la que llamamos no se espera en sí la llamada, de hecho hay gente que se cree que no existimos, pero la mayoría de los que llamamos se esperan, o sea, saben perfectamente quién es el caso índice y saben que han estado con él porque esa persona ya les ha avisado. Entonces esas personas, un poquito sorprendidos de la llamada del rastreador de, oye, anda, sí, yo sé que he estado con él y cómo se encuentra y tal y cual, y muy bien. Y luego los que lo desconocen totalmente, yo creo que los primeros minutos son de desconcierto y repiten mucho, pero oiga, ¿yo con quién he estado? O por ejemplo, cuando es un menor de edad, nosotros no podemos hablar con un menor, sino con el responsable legal. Claro, la madre o el padre o el tutor en cuestión nos dice, pero es que mi hijo no ha salido de tal, es que yo no sé nadie que haya tenido esta enfermedad.
Entonces lo primero siempre va a ser, llamémoslo la negación. Que no, hombre, puede ser, que esto, ¿no? Que, joder, con el cuidado que tengo yo, o con tal. Eso. Cuando hablamos de temas de cuarentena, ¿vosotros tenéis algún tipo de recomendación? ¿Tenéis alguna manera de decirle, usted tiene que permanecer en casa X días? ¿Directamente recomendáis 10? ¿Cómo lo gestionáis? Nosotros trabajamos en base a 2 fechas. Lo primero que se le recomienda al rastreador precisamente es tener un calendario de mesa o bien abierto en el ordenador el calendario. Entonces nosotros, antes de llamar a nadie, tenemos que ver cuándo se le ha confirmado el positivo, pero además, si por ejemplo la persona tenía síntomas, cuándo inició los síntomas. Esos datos nos los da la aplicación. En base a eso, hablamos con él ya sabe perfectamente, porque ha sido notificado por su centro de salud, cuánto tiempo tiene que estar de cuarentena, y lo que nosotros tenemos luego que elaborar es la tabla de cuarentena o de aislamientos que tienen que realizar todos sus contactos estrechos, porque depende de si ha estado con uno 2 días antes de los síntomas, o un día antes, o el mismo día. Entonces, en base a eso, nosotros vamos luego dando las pautas que por ley tienen que permanecer en sus domicilios, aislados, etcétera. Me imagino que vosotros, cuando hacéis ese seguimiento, que se crea una especie de, es como una investigación, ¿no? De un caso índice surgen unos contactos. Esos contactos luego tienen que efectuarse un test si concurren una serie de circunstancias que, lo que nos dice la regulación es más de 15 minutos, sin mascarilla, a menos de 2 metros. Eso es lo que se consideraría un contacto. Y me imagino en algún momento, si esa persona se llega a hacer el test y da positivo, ¿tú eres capaz de hacer ese seguimiento o van pasando los casos de un rastreador a otro? ¿Cómo funciona? La verdad que a nosotros hay veces que nos gustaría eso de que se pudiese individualizar, ¿no? Y de que a lo mejor yo he hecho un rastreo y ha derivado en más casos y pudiese seguir haciéndolo yo, pero no es posible por el volumen de personas. Entonces nosotros muchas veces pasa efectivamente eso, cerramos un caso con todo el rastreo hecho y ahora sus contactos estrechos X que han hecho la prueba y pasan a ser caso índice. Generalmente hay compañeros que se dan cuenta, ¿no? Y dicen, anda, le rastreé yo, y aparte la aplicación nos sale un mensaje que nos dice caso convertido por PCR positiva. Sí. Entonces nos avisa de, oye, fue un caso de contacto estrecho y ahora pasa a ser índice. Pero no está ligado a un único rastreador, o sea, nosotros no hacemos ese seguimiento a largo plazo. ¿Cuántas llamadas, Luis, puedes llevar a cabo al día? Digamos que nosotros en los 2 turnos de mañana y tarde que estamos haciendo, en base a los datos que carguen, creo que el volumen de llamadas ha llegado a ser de 300 máximo, creo que llegamos a hacer, no me quiero equivocar, y luego ha habido días de menos casos en los que a lo mejor hemos hecho 60, 70 llamadas en total. Y más o menos las llamadas que suelen durar 30, entre 15 y 20 minutos, algunas alargan un poquito más. O sea, que son llamadas 15-20 minutos, es tiempo, ¿no? Porque me imagino que tenéis que ir en detalle un poco, pues tirando de esa madeja, porque la gente no recuerda inmediatamente cómo puede haber estado en contacto, ¿no? O con quién. Claro, es que la gente al final hay que incluso ayudarle a hacer un poquito de memoria y luego depende mucho, pues eso. Nosotros hemos hecho aquí una especie también de criba, ¿no? De gente muy asertiva y con capacidades de comunicación que, nosotros tenemos aquí un compañero que no está ahora, un marinero que ahora precisamente ha aprobado para la Guardia Civil, y ese chaval da gusto oírle, o sea, es que está hablando con cualquier persona y parece que al final claro, le transmite un bienestar y unas buenas noticias que le ayuda a hacer memoria y venga, ¿y con quién ha estado usted? Venga, y dígamelo, y acaban hablando y sacan mucha información. Entonces, claro, a lo mejor en cosa de 15-20 minutos le ha ayudado a hacer memoria y tenemos 12 contactos estrechos. Entonces no es lo mismo llamar, que por desgracia pasa, a lo mejor a una señora de 81 años que no se acuerda, porque no se acuerda, hace 5 días, o mi hija me llevó tal, y a lo mejor pues ahí entra un poquito en juego el salirse un pelín del guión y podría hablar con su hija.
que no es lo indicado, porque la hija no tiene nada que ver, ¿no? Como quien dice, pero... Sí, pero que puede posiblemente ayudar en determinado momento a tirar de esa madeja que comentábamos, ¿no? Hemos hablado con trabajadores sociales, cuidadores, con mucho abanico de personas. Hablando recientemente con un doctor que también lleva a cabo funciones de rastreo, porque también hay personal médico haciendo este tipo de labores, no solamente es la Armada, me contaba que cuando lleva a cabo la llamada y la persona se derrumbó y se puso a llorar, y entonces el doctor, claro, pues intentando ayudar, le decía, bueno, no se preocupe, que seguro que va a salir todo bien. Y lo que surgió de esa conversación es una historia humana, que es que la mujer de esta persona, y él ya asumía que posiblemente su mujer estaría contagiada, pues llevaba una larga espera para poder acceder a una operación, y que posiblemente debido a eso la operación tendría que ser de nuevo pospuesta con el drama que eso significa, ¿no? Me imagino que a lo largo de tantas horas al teléfono os encontraréis con historias humanas también tristes, y que vosotros me imagino que también os afectará. Joder, yo precisamente, vamos, voy a recordar un caso muy parecido en el que hemos podido ayudar, no tan a lo mejor drástico como una operación, pero una de las rastreadoras, una cabo primero, llamó a unos señores bastante mayores, que cuando teníamos aquí en Andalucía el cierre perimetral absoluto por localidades, pues resulta que al hablar con ellos, ya el hombre decía, es que no, además lo recordábamos ahora ya como se solucionó todo con algo de incluso entrañable, gracioso, es que ya no tenemos ni manzanas en casa, es que estamos aquí encerrados, es que no tenemos que nos comer porque mis hijas viven en otra tal, y esa gente, claro, ya nosotros nos imaginábamos aquí la situación. Que nadie les podía ir a llevar incluso comida, claro. Claro, entonces nosotros al final es una función muy abierta de lo que hacemos, porque nos tuvimos que documentar para asesorar a la hija de que podía pedir precisamente un certificado en su centro de salud para hacer ese salvoconducto a atender a sus padres. Y luego además se le facilitaron a la hija una especie de, una especie no, medidas, ¿no?, de precaución a la hora de ir allí, tal. Nos daba penilla porque, joder, al final ahí había sido más fruto un poquito de la desinformación. Se había creado una situación que a lo mejor podía ser, claro, decirse así, de penuria, de desabastecimiento de los ancianos. Se notificó a través de un SITRES que mandamos diario, que es un informe en el que se recaba lo más importante y los datos. El teniente coronel que dirige todo esto se puso en contacto con el SAS y nos consta que se ayudó a esa gente y que tenían todo solucionado en horas. Ya. En horas. Tremendo, ¿eh? Luis, ¿vosotros veis algún tipo de relación? Claro, al estar en contacto con la calle y con la gente, ¿vosotros veis algún tipo de relación entre los números que se van comunicando diariamente, suben los contagios, segunda ola, demás, con el volumen de llamadas y ¿está íntimamente ligado, o hay veces que os llaman cosas la atención de que vosotros posiblemente veis mucho más o mucho menos? Pues la verdad es que sí, que no voy a ocultar que nos llama la atención. De hecho, es un tema que entre la capitán y nosotros lo hemos hablado de vez en cuando, incluso con el oficial que está aquí de supervisor, porque hay días que a lo mejor sí es verdad, nos hemos levantado, hemos visto en Antena 3 Noticias o en Europa FM por la mañana, oye, que se ha desmadrado el volumen de casos en Andalucía, y a lo mejor hemos llegado nosotros aquí y hemos dicho, uiva, pues no cuadra un poquito con la carga de trabajo, es algo que sí que nos ha pasado. ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿Que hay algún tipo de retraso, que lleva tiempo que eso enganche, o por qué crees que es? Yo creo, y que coincidimos aquí en la opinión, es que ha faltado o falta un poquito de comunicación entre instituciones. Porque nosotros, en la capitán, que se ha involucrado muchísimo, que es con quien operamos aquí, ha tenido que ir, por ejemplo, a hablar con epidemiólogos en base a esto. Oye, no nos cargan la cantidad de casos que existen.
y a raíz de estas visitas mejoró mucho la cosa. Y creo que depende de qué pasa por eso, porque voy a contarlo muy breve. Me encontré de casualidad en un veterinario a una coordinadora del 061 que, hablando, le dije que estaba dirigiendo aquí una sección, un pelotón de rastreadores, y me dijo, ¿existís? Digo, ¿cómo? Si está usted en el 061 de Puerto Real, ¿cómo duda que existamos? Es que dudábamos que existían, o sea, yo creo que deriva de ahí. Fíjate que no es la primera persona, a mí me han llegado mensajes que ponen en duda que realmente existan los rastreadores, ¿no? Pero bueno, por eso yo llevo tiempo intentando tener a alguno, y por eso te agradezco mucho que estés hoy aquí contándonos esto, porque es una labor que lleváis haciendo a cabo, lleváis a cabo desde hace ya tiempo. El ejército, no solamente el ejército, como comentaba también mi personal médico que lleva a cabo estos rastreos, y me imagino que vais a seguir teniendo trabajo porque pues todo indica que los números están creciendo, ¿no? Así que me imagino que vais a tener que seguir haciendo una función importante. Sí, en principio a nosotros se nos pronostica un relevo, incluso como misión que estamos llevando a cabo, nos pronostica un relevo hacia mediados de febrero, pero efectivamente se prevé que continúe. Creo que había unas fechas aproximadas, mínimo hasta julio estaba proyectado todavía. O sea que sí que lo haremos. Sí. Ojalá no lleguemos hasta allí, pero bueno, por prevención, claro, estas cosas llevan mucha logística y hay muchas personas involucradas, con lo cual también es normal que exista esta planificación y que se esté proyectando hasta julio. La Armada, yo creo que tiene activados, estamos hablando con la base de Rota, pero tiene activados también en comunidades autónomas como Murcia, Galicia, Canarias, Madrid, bajo el control de los respectivos, de los jefes de unidades de vigilancia epidemiológica de cada comunidad, y bueno, pues yo creo que lleváis a cabo una labor fundamental. Así que, bueno, como ciudadano, como español, yo te doy las gracias personalmente por toda la labor que estáis llevando a cabo, y luego también por haber estado hoy aquí en Radio El Respeto contándonos cómo es vuestro día a día. Pues nada, Pablo, yo de parte de toda la sección de vigilancia epidemiológica de aquí de Rota y mía también en particular, agradecer precisamente este acercamiento y que se nos visibilice. Y para nosotros es un placer servir, todos los que llevamos uniforme, con estas palabras precisamente de agradecimiento nos sentimos más que satisfechos, y por supuesto pues seguiremos aquí a lo que las situaciones requiera, que es una vida un poquito muy variopinta, y sí, en este caso pues todo es muy directo, y gracias de verdad de nuestra parte a la ciudadanía. Bueno, pues manda un abrazo a todos tus compañeros que vemos por ahí al fondo, así que muchísimas gracias. Pues nada, Pablo, muchas gracias.